tardes. Soy Daniel Hierro, diputado de Podemos en la Asamblea de Extremadura, de aquí de Almendralejo, y bueno, agradecer en primer lugar a todo el público que ha asistido a este acto, su asistencia y su presencia aquí hoy, para escuchar las medidas que Podemos quiere implementar y todo lo que Podemos tiene que decir, que no es poco, sobre la agricultura en Extremadura y la agricultura en este país, que es un sector muy importante a nivel de todo el Estado y sobre todo a nivel de Extremadura, ya que representa sobre el PIB pues casi un 10%, lo cual no es comparable a ninguna de las otras comunidades autónomas que hay en este país. Se ha acusado mucho, o mejor dicho, se ha intentado acusar y vender la imagen por parte de, bueno, pues de nuestros adversarios políticos y de algunos medios de comunicación de que Podemos es un partido urbanita, un partido con poca conexión con lo rural y con los pequeños municipios, y todo lo contrario. Para nada eso es una realidad. Hoy tenemos aquí a varias mujeres que además también en el mundo rural son muy importantes y que por desgracia están todavía más invisibilizadas que en el mundo urbano. Entre ellas, ahora os presentaré a mi compañera Irene Miguel, que es la compañera de nuestro grupo parlamentario aquí en la Asamblea de Extremadura, que lleva junto con Eugenio Romero todas las cuestiones de agricultura, ganadería y pesca. Y por mi parte, bueno, pues yo voy a explicar y voy a hablar principalmente de, además, por una experiencia propia que he vivido yo, de los convenios en el campo, mejor dicho, de que no se respetan los convenios en el campo. También lo describiré un poco, lo compararé con algunas situaciones actuales y también diré cuáles son las propuestas que lleva Unidos Podemos en su programa para acabar con esta explotación laboral que desgraciadamente nos recuerda mucho a épocas anteriores, a la dictadura franquista y a todos esos años oscuros en los que, bueno, pues se ve muy bien reflejado en los santos inocentes como la degradación de las condiciones laborales de los campesinos y de los agricultores y sobre todo de los jornaleros, bueno, pues nos llevarán a tener una sociedad muy desigual y muy injusta. Por empezar de una manera más general y bueno, nombrar solo algunas de las medidas que luego mis compañeras también, bueno, pues irán desgranando otras partes del programa en lo que tiene que ver con agricultura de Podemos. Bueno, yo quisiera destacar en primer lugar que hay un banco que se llama, bueno, una división del Estado financiera que se llama el ICO, ¿no?, que es al que se le atribuyeron una serie de fondos por parte del Gobierno hace unos años para implementar y expandir y extender, bueno, pues eso que se llama emprendimiento y que al fin y al cabo no es más que poner un negocio, ¿no?, por parte de las personas. Estaba destinado evidentemente a aquellos autónomos y a aquellos, bueno, pues pequeños campesinos, jóvenes de zonas rurales que, bueno, se niegan a la emigración, quieren vivir su futuro en las localidades de origen, en las localidades en las que han nacido y en las que han vivido. Y bueno, pues estas líneas de ICO no están sirviendo para aportar financiación a aquellos jóvenes agricultores que deciden, bueno, pues que bien o heredan unas tierras o es de tradición familiar y deciden montar su futuro en torno a ese trabajo en el mundo del campo, ¿no?, en el mundo de la agricultura. Y bueno, pues desde Podemos evidentemente queremos reestructurar y redireccionar el ICO hacia también un desarrollo de la agricultura de una manera más sostenible, más solidaria en las zonas rurales, aportando financiación a todas aquellas personas que montan por primera vez un negocio agrícola y que, bueno, pues desgraciadamente, como en el resto de los negocios, se encuentran con muchas dificultades y la principal, evidentemente, es la financiera, aquella que les permite contar con una cuantía de dinero suficiente como para empezar a comprar las tierras o alquilarlas y a tener la maquinaria que les permita trabajarlas. Hay otro concepto también muy importante para Podemos, que es la soberanía alimentaria. La soberanía alimentaria que trata de que, bueno, y más, tiene mucho más sentido aquí en Extremadura, porque es una región, como digo, eminentemente agrícola y ganadera, y bueno, muchas veces se están consumiendo productos, y sobre todo si vamos a grandes superficies, a los supermercados, productos agrícolas que, a pesar de producirlos aquí y de tenerlos aquí muy cerquita en nuestra región, vienen
regiones lejanas, incluso desde otros países muy lejanos. No es nada extraño ir a una gran superficie, comprar kiwi o comprar naranjas y encontrarse que vienen de la otra punta del mundo, ¿no? Bueno, pues para Podemos este concepto es muy importante, mi compañera Irene lo desarrollará más luego, y también es muy importante, y en esto ya voy a enlazar con la parte que yo más controlo y más domino, que os quiero explicar hoy, que es el concepto de, bueno, tenemos un programa que se llama Pobreza Cero, que no está dirigido solo al mundo rural, que está dirigido en general para que todas esas personas que están pasando necesidades en Extremadura y en nuestro país, bueno, pues tengan una renta mínima, una renta garantizada con la que puedan subsistir, pero que evidentemente tiene que afectar todavía con mucha más fuerza al campo. Primero, por dos motivos, porque los trabajadores del campo, como sabréis la mayoría, el campo es un trabajo estacional, en el que la mayoría de los casos y la mayoría de los trabajadores no pueden trabajar todo el año. Hay épocas del año en las que no trabajan. Y bueno, pues para eso, después de la lucha de los pequeños agricultores y sobre todo de los jornaleros, que por cierto, y ya que estamos en Almendralejo, hay que decirlo, en Almendralejo fue donde se desarrolló la primera huelga de jornaleros tras la muerte de Franco en la transición, y fue Almendralejo un núcleo fundamental en el que se consiguió firmar por fin un convenio laboral digno para los trabajadores del campo. Entonces, estos periodos, como digo, de inactividad de los jornaleros y de las personas, de los trabajadores del campo y de la agricultura, se han venido a paliar con la instalación del PER, ¿no?, del paro agrícola, y con esos trabajos que dan los ayuntamientos, esos contratos que hacen para rellenar las jornadas. Como sabéis, y si no lo sabéis, bueno, pues lo explico, para cobrar el PER hay que hacer una serie de jornadas, y cuando no se llega a ellas, pues los ayuntamientos de las zonas rurales contratan a esos trabajadores que no han llegado a ellas para poder firmarles esas jornadas y que luego puedan acceder al PER, ¿no?, al subsidio agrario. Nosotros, como decía, creemos que este modelo ha servido solo en parte, para fijar la población al medio rural, que es uno de los objetivos que tiene estos programas. Se trata de que la gente del mundo rural, como el trabajo que hay en la agricultura es estacional, bueno, pues se ha tendido mucho, y Extremadura es un ejemplo de ello, a la emigración a otras regiones para buscar otro tipo de trabajos que son estables, ¿no? Estos subsidios de los que estoy hablando, pues trataban de fijar la población al medio rural, pero, y bueno, en parte lo han hecho, solo en parte, y por eso se explica que haya todavía pueblos de Extremadura y de Andalucía principalmente, que siguen existiendo, y no como en otras muchas zonas, que hemos visto un proceso muy acelerado de desaparición de los pueblos, por abandono de la gente joven, pero también ha llevado a la implantación de una serie de prácticas, desde nuestro punto de vista, caciquiles, de una serie de prácticas que nos recuerdan, pues como digo, a otras épocas muy oscuras de nuestro pasado, del pasado de nuestro país, y que desde nuestro punto de vista han servido para que se haya terminado convirtiendo en parte, en una buena parte, en un sistema injusto, en el que, bueno, pues hay gente, trabajadores que se aprovechan, en muchos casos, por cuestiones de supervivencia, no por cuestiones de avaricia, pero hay otros muchos que son en general, pues esos grandes latifundios, esos terratenientes que tienen muchas tierras y a las que evidentemente esto les está reportando unos grandes beneficios que además luego son perjuicios para el resto de la población. Me explico, y ya entro con el tema de los convenios en el campo. Yo he estado trabajando, igual que otros compañeros que veo por aquí, cogiendo aceitunas en estos últimos años, o yendo a la vendimia, y bueno, en la vendimia la verdad es que sucede menos, no es que no suceda, pero suceda menos, pero en la recogida de aceitunas, en la campaña de la aceituna, es prácticamente generalizado el que se vaya a trabajar durante 30, 35, 40 días, lo cual daría lugar, pues las peonadas no corresponden exactamente con una jornada de trabajo, es una jornada y pico. Bueno, pues poníamos que podría dar a unas 25 peonadas, 30 peonadas, depende de los días que se hayan hecho, y con esas peonadas, bueno, pues luego se tiene derecho, si está dado de alta en el régimen agrícola, a acceder al PER, como digo, ¿no?, y a la EPSA. Sin embargo, la práctica que se ha generalizado es que uno va a trabajar, y además como se han puesto muchas inspecciones desde que empezó la crisis, se ha generalizado eso de que tú vas a trabajar, entregas tus datos, entregas tu cartilla del
de parado y entregas tu DNI y en el campo se te da de alta, tú estás dado de alta todos los días que coges, que vas a trabajar, ¿no? Que vas a coger aceitunas, pero al final del todo el patrón te pregunta, bueno, ¿tú cuántas jornadas tienes? ¿Cuántas jornadas quieres que te ponga? ¿Cuántas peonadas? Entonces, si una persona realmente quiere que le coticen todas, tiene que pagar, son 3 euros por cada peonada y el patrón o el empresario tiene que pagar la otra parte, ¿no? Entonces, bueno, pues aquellas personas que no se dedican todo el año al campo, muchas veces no les interesa pagar todas esas peonadas porque no le va a dar derecho a cobrar el subsidio y por ese medio, bueno, pues al final, y además muchas veces tampoco te lo ofrecen. Esto evidentemente no tenemos unos estudios, desgraciadamente, y eso que se lo merecen, ¿no? Tenemos unos estudios para dar unos datos rigurosos, pero no hay más que salir aquí en septiembre a hablar con personas que trabajan en la recogida de la aceituna para que nos lo confirmen, ¿no? Entonces, siempre hablamos de en muchos casos o en la mayoría de los casos. Entonces, al final lo que se hace es que solo se te dan 2 peonadas, que las pagas por completo la mayoría de las veces el empresario. Y por ese medio, al final lo que nos encontramos es que una persona que ha estado trabajando 40 días solo ha cotizado 2 días. Esto se hace así, además es posible revertir, es posible que a ti te digan después de 40 días los días que ha trabajado realmente, porque como el campo depende de las condiciones climatológicas, pues no se te puede hacer un contrato fijo como una persona que trabaja en una tienda, que da igual que llueva o haga sol, que vaya a trabajar todos los días. Entonces esto está hecho así para ser flexible y que realmente, si funcionase bien, pues a cada uno se le diesen y se pagasen por los días realmente que ha ido a trabajar. Pero esta flexibilidad, desgraciadamente, también se utiliza para mal, ¿no? Y por este medio no solo es que los trabajadores estén dejando de cotizar muchos de los días que van a trabajar, sino que es que la Seguridad Social está dejando de recibir mucho dinero en impuestos, dinero que podría servir, evidentemente, pues para pagar otros muchos programas que los poderes públicos puedan desarrollar. Entonces, nosotros proponemos sustituir este régimen del PER por el acceso de todas estas personas que están en la renta agraria a la renta básica, para eliminar el caciquismo, porque además se ha convertido, como digo, en un sistema en que incluso mucha gente que no va a trabajar al campo le paga una serie de peonadas a cualquiera de los empresarios agrícolas que esté dispuesto a colaborar, evidentemente no todos colaboran, pero sí muchos, y luego, sin haber ido a trabajar incluso, tiene derecho a cobrar esa renta agraria, ¿no? Lo cual es un fraude. Entonces, también se produce ese fenómeno del caciquismo y también se produce ese fenómeno en el que muchos de los trabajadores que están trabajando en este tipo de campañas no reivindican sus derechos, sobre todo en los pueblos más pequeños, y en Extremadura tenemos muchísimos de ellos, no reivindican sus derechos por miedo a que luego no se le coja para trabajar en los ayuntamientos y no puedan completar sus peonadas o tengan las represalias y al año siguiente, la siguiente campaña, nadie les quiera contratar, ¿no? Entonces, si tenemos una renta mínima garantizada para todas aquellas personas que no trabajan, da igual que estén en el régimen agrario o que estén en el régimen general de la Seguridad Social, podremos eliminar ese tipo de caciquismo que desgraciadamente que creíamos mucho que se había eliminado de Extremadura hace mucho tiempo, que esa era una de las grandes conquistas de la transición. Sin embargo, si en parte se había eliminado, desde luego en los últimos años ha habido un retroceso muy importante. Y estamos volviendo, como digo, pues a épocas anteriores y a épocas que desde luego no son dignas del momento en el que vivimos, en el que debería haber mucha más libertad y muchas mejores condiciones laborales y condiciones sociales para las personas que están en este tipo de trabajo. Ha habido además en estos días, podemos tomar ejemplo de lo que ha pasado en Azuchal, ¿no? El viernes pasado ha habido una huelga espontánea en Azuchal de las mujeres que cogen los ajos, de las mujeres que preparan los ajos en los almacenes, ¿no? Estas mujeres estaban cobrando a 4 euros la hora a un ritmo muy fuerte. De hecho, las personas que van por primera vez pues vienen sorprendidas los primeros días que van a trabajar ese tipo de naves, porque el ritmo de trabajo, si no se está acostumbrado, bueno, pues es un poco inhumano, ¿no? Según nos cuentan. Y aquí hay personas que asienten con la cabeza porque saben lo que es, ¿no? Entonces, este tipo, bueno, pues como digo, estaban cobrando 4 euros. Estaban cobrando a 4 euros la hora desde hace 17 años. O sea, llevan con el salario 17 años congelado. Y además, muchas de ellas
pues están en esta situación de la que hablaba yo antes, de la que, bueno, se les paga poco, porque alguien dirá, ¿cómo han aguantado 17 años con el mismo salario? Y además un salario que es muy bajo, ¿no? Tienes que estar 10 horas trabajando de una manera muy dura para llevarte 40 euros a casa. Bueno, pues han aguantado porque lo complementan, en la mayoría de los casos, o en muchos de los casos al menos, lo complementan con ese acceso a la renta agraria, ¿no? Entonces, bueno, pues cuando echa uno cuenta entre una y otra, pues ya no sale tan mal, ¿no? Pero evidentemente esto se está haciendo un fraude, y un fraude absurdo, y que evitaríamos fácilmente si hubiese un acceso de estas personas a la renta básica, porque no sería, porque evidentemente a cualquier persona le interesa más estar cotizando para luego tener algún tipo de pensión. Entonces, como digo, si tuviesen acceso a esta renta básica y a este programa de pobreza cero, pues evidentemente ese problema nos lo quitaríamos. Por último, hablaba con una de ellas, ¿no? Y comparábamos, pero vamos, lo podemos hacer también con, como digo, las personas que van a las campañas de aceituna y con las personas que van a la campaña de la uva. Hablaba con una compañera que trabaja allí en Azuchal, en esta industria, y le preguntaba, bueno, cuando no sabía yo exactamente cuál era el precio de lo que se pagaba, ¿cuánto se te suele pagar? Dice, pues eso, llevamos 17 años con 4 euros la hora, que es lo que se nos paga. Y claro, ella me decía, es que de que nos han venido los sindicatos a informarnos y comparamos que estamos a un ritmo de destajo, sacando 40 euros a base de estar 10 horas, lo comparamos con lo que pone en el convenio, que son 37 euros con 70, exactamente, por trabajar 6 horas y media, y no hay color, es que tenemos que trabajar 3 horas y media más para sacar prácticamente lo mismo que pone en el convenio. Entonces, bueno, pues como decía, estas son cuestiones muy importantes, cuestiones laborales que deberían estar ya desgraciadamente superadas, cuestiones a las que, y además lo dicen mis compañeros, lo ha dicho Eugenio Romero, lo ha dicho Irene allí en el pleno de la Asamblea cuando ha salido, que hay mucha gente que lo sabe, y los partidos del régimen, tanto del Partido Popular como, más sorprendentemente para cualquier persona, el Partido Socialista lo sabe. Y lo sabe desde hace muchos años. Y mis compañeros incluso han enseñado allí un contrato de personas que están en estas condiciones. Pero hacen la vista gorda y no se atreven a coger el toro por los cuernos, como se suele decir, y a solucionar esta situación. Por lo tanto, en materia de derechos laborales también Podemos, Unidos Podemos, no nos olvidamos de acordarnos de los trabajadores agrícolas, y sí somos valientes y sí queremos enfrentarnos a esta situación absurda en la que al final los que ganan son los mismos de siempre, los que tienen muchísimos trabajadores y se ahorran la seguridad social de todos ellos, en la que los que perdemos son los mismos de siempre, que somos esa mayoría social, que vamos a trabajar en malas condiciones, en condiciones de explotación y llenándonos un salario miserable a nuestras casas. Y además no solo perdemos por esa vía, perdemos también por la vía de los ingresos que se están perdiendo, que se calculan en millones de euros. Como decimos, no tenemos datos, pero si los tuviéramos, pues sería todavía más escándalo el poder concretarlo, porque todos esos ingresos que deja de recibir el Estado se podrían utilizar precisamente para la industria agrícola, para la industria transformadora que tanta falta nos hace en esta región, y en la que ya aprovecho y os presento a mi compañera Irene, de la que he ido hablando de ella, Irene de Miguel, una compañera fantástica de la Asamblea, Irene de Miguel.